En las antiguas murallas de un castillo español, donde los misterios se entrelazaban con las penumbras, un noble poderoso y una mujer sencilla se atrevieron a desafiar el destino que la sociedad les había impuesto. Lo que inicialmente fue un pacto nacido de la necesidad, se convertiría en un relato que cuestionaría generaciones de costumbres y prejuicios. Felipe de Montemayor, duque de Albarracín, observaba el paisaje desde lo más alto de su fortaleza. Con 40 años cumplidos, su semblante revelaba surcos prematuros, marcas invisibles de una existencia golpeada por el infortunio. Habían transcurrido 5 años desde aquella terrible noche, cuando descubrió a su esposa, la duquesa Isabel, sin vida en su habitación. Ese momento seguía persiguiéndolo sin tregua. La había descubierto sobre la alfombra oriental, su cuerpo sin vida, con una copa de vino volcada junto a ella. Los murmullos se extendieron velozmente en envenenamiento, y todas las miradas se dirigieron hacia él. El marido ausente, el hombre de carácter melancólico. El duque asesinó a su esposa, vociferaban en las plazas. La mató porque era incapaz de concebir un heredero, murmuraban las cortesanas detrás de sus abanicos. La aristocracia, aquella que había compartido su mesa innumerables veces, lo abandonó sin aguardar evidencias. El proceso judicial fue una exhibición deplorable. Felipe mantuvo la compostura mientras los testigos se sucedían con relatos de disputas violentas y presuntas intimidaciones. Su defensor, un letrado perspicaz, consiguió evidenciar la ausencia de pruebas definitivas contra él. La inexistencia de un móvil evidente y la declaración de su galeno personal, quien reveló que la duquesa sufría una dolencia cardíaca no identificada, bastaron para que el tribunal lo declarara inocente. Pero la exoneración jurídica no significó la rehabilitación social. La corte española lo trató con desdén. Las invitaciones se extinguieron y los salones le cerraron sus puertas. Felipe comprendió el mensaje. Era un noble repudiado, un hombre señalado por la desconfianza. Se refugió entonces en su castillo de Albarracín, una majestuosa construcción de piedra que dominaba las montañas aragonesas. Redujo drásticamente el personal del castillo, manteniendo únicamente a aquellos sirvientes cuya fidelidad superaba las habladurías. Los espacios que antes rebosaban de actividad se tornaron silenciosos, los jardines perdieron su esplendor, y los salones quedaron cubiertos con lienzos blancos, como vestigios espectrales de épocas más prósperas. El aislamiento prolongado endureció su temperamento. Sus facciones, que en otro tiempo habían sido consideradas apuestas, se volvieron austeras y sus ojos azul profundo parecían haber perdido su brillo, como si la vitalidad los hubiera abandonado junto con su prestigio. No obstante, una inquietud más profunda que su honor mancillado comenzó a perturbarlo. La perpetuación del linaje. El ducado de Albarracín, con sus extensas tierras fértiles y su legendario castillo, había pertenecido a la familia Montemayor durante más de 3 siglos. La posibilidad de que todo concluyera con él, que el apellido se desvaneciera por ausencia de descendientes, le resultaba intolerable. Su tío Gonzalo, el único pariente que aún mantenía comunicación con él, se lo recordaba constantemente en su correspondencia. Un noble sin heredero es como un roble sin raíces condenado a perecer en el olvido. Estas palabras lo atormentaban durante sus noches de desvelo. Felipe sabía que era imperativo tomar una determinación. La opción de un nuevo matrimonio estaba prácticamente descartada. Ninguna familia noble confiaría a su hija a un hombre con semejante reputación, y él no estaba dispuesto a soportar la humillación de propuestas rechazadas. Una tarde otoñal, mientras examinaba la documentación legal del ducado, descubrió una antigua disposición que permitía reconocer herederos nacidos fuera del matrimonio siempre que fueran legitimados oficialmente. Esa noche, por primera vez en años, el duque Felipe de Montemayor durmió sin perturbaciones. Había encontrado una solución. Una que no requería la aprobación de la sociedad que lo había repudiado. Necesitaba una mujer discreta, saludable, capaz de darle un heredero, y que no supusiera un riesgo para su ya deteriorada posición social. Alguien a quien pudiera controlar, alguien que dependiera totalmente de su protección.
y sabía precisamente dónde buscarla. Clara Mendoza había conocido solamente las paredes del castillo de Albarracín desde que cumplió 12 años. Ahora, a sus 22, recorría los corredores de piedra con la naturalidad de quien ha crecido entre sus muros ancestrales. Nacida en una familia de campesinos humildes, comenzó como simple ayudante en las cocinas, pero su aguda inteligencia y su inquebrantable dedicación la elevaron hasta convertirse en una de las escasas doncellas de confianza que permanecían al servicio del duque. Lo que verdaderamente diferenciaba a Clara del resto de los sirvientes era su incondicional entrega hacia el pequeño Tomás, un niño sin padres de 5 años, que había sido acogido por el antiguo mayordomo antes de su fallecimiento. El pequeño, delicado de salud, desde su llegada al mundo, padecía constantes episodios de tos que lo dejaban exhausto y tembloroso. Clara se había convertido en su ángel guardián, protegiéndolo como si fuera sangre de su sangre. Cada anochecer, tras concluir sus obligaciones diarias, Clara se deslizaba sigilosamente hasta el modesto aposento del niño en el área de servicio. Le preparaba remedios herbales que ella misma recolectaba en los bosques aledaños. Le narraba cuentos de intrépidos caballeros y sagaces princesas, y entonaba las dulces melodías que su madre le había transmitido antes de partir. «Un día serás tan fuerte como los robles del bosque, mi pequeño», le murmuraba al arroparlo, aunque en su interior temía que el próximo invierno resultara demasiado cruel para su delicada salud. Fue precisamente durante una de estas visitas nocturnas cuando se produjo el primer encuentro significativo con el duque. Clara estaba reemplazando los paños húmedos sobre la frente ardiente de Tomás, cuando la puerta se abrió inesperadamente. Allí, majestuoso con su elevada estatura y su distinguido porte nobiliario, se encontraba Felipe de Montemayor. «¿Qué le ocurre al niño?», inquirió con una voz que, aunque autoritaria, revelaba un matiz de genuina preocupación. Clara, recuperándose de su inicial sobresalto, detalló la condición de Tomás y los remedios que estaba empleando. Para su sorpresa, el duque no la amonestó por utilizar hierbas del bosque ducal sin autorización. En su lugar se aproximó al lecho del pequeño y examinó con detenimiento su rostro pálido. «Mi madre preparaba una antigua cura con miel y limón cuando la fiebre atacaba», murmuró pensativo. Antes de retirarse agregó: «Asegúrate de que el médico lo examine mañana. Yo me haré cargo de todos los gastos». Esta breve conversación provocó una oleada de murmuraciones entre el personal del castillo. En las cocinas, las cocineras susurraban sobre cómo el duque había indagado al mayordomo acerca del nombre de Clara. Los jardineros compartían sus observaciones sobre cómo lo habían descubierto contemplándola desde la ventana de su despacho, mientras ella recolectaba flores para adornar la habitación de Tomás. «El señor busca satisfacer sus deseos carnales», declaró doña Matilde, el ama de llaves, mezclando en su voz desprecio y advertencia. «Mantente alerta, muchacha. Los nobles como él toman lo que anhelan y después descartan lo que ya no les complace». Clara aparentaba ignorar tales comentarios, pero cada encuentro casual con la mirada intensa del duque en los corredores le provocaba un estremecimiento. No era temor lo que la invadía, sino una peculiar combinación de fascinación y un sentimiento más profundo que no osaba reconocer. Sin embargo, ella guardaba secretos que nadie en el castillo podía imaginar. No era la simple campesina que todos suponían. Su madre, en su lecho de muerte, le había revelado que era el fruto de un amor prohibido con un noble exiliado por desafiar al monarca. Le había confiado un medallón que portaba un escudo familiar parcialmente desgastado, junto con una misiva sellada, que debería abrir únicamente cuando encontrara su verdadero destino. Clara resguardaba estos preciados objetos envueltos en un lienzo de lino bajo una tabla floja de su alcoba. Durante las noches solitarias extraía el medallón y lo observaba bajo la luz temblorosa de una vela, soñando con una existencia diferente donde pudiera estudiar y explorar, como los protagonistas de los libros que había aprendido a leer clandestinamente. Pero esas ilusiones se habían desvanecido tiempo atrás. Clara había aceptado su destino como sirvienta,
encontrando consuelo en el afecto de Tomás y en los pequeños instantes de belleza que lograba crear en la sobriedad del castillo. Se había jurado a sí misma que nunca sería como aquellas jóvenes que cedían su honor por promesas vacías de una vida mejor. Sin embargo, el destino tejía otros planes para ella. Planes que comenzarían a manifestarse la mañana en que el mayordomo le entregó un mensaje que transformaría el rumbo de su existencia. El señor duque requiere tu presencia en sus aposentos privados esta noche después de cenar. El reloj de la torre marcaba las 9 cuando Clara, con manos temblorosas, golpeó suavemente la puerta de las habitaciones ducales. Jamás había pisado esta zona del castillo destinada únicamente a la familia y visitantes distinguidos. La puerta se abrió mostrando una antesala suntuosamente decorada con tapices que ilustraban antiguas batallas y mobiliario de maderas preciosas que contrastaban con la austeridad del resto de la fortaleza. El duque Felipe la aguardaba erguido junto al fuego de la chimenea, sosteniendo una copa de vino. Llevaba una camisa de lino blanco y un chaleco con bordados más relajado de lo que Clara nunca lo había contemplado. Por un instante pareció casi humano, incluso vulnerable. «Acércate, Clara», ordenó con voz tranquila pero autoritaria. «¿Sabes por qué te he mandado llamar Clara?», negó con la cabeza, manteniendo la mirada baja según dictaba el protocolo. Su corazón palpitaba tan intensamente que temía que él pudiera percibirlo. «Mírame cuando te hablo», exigió, y cuando ella alzó los ojos, prosiguió. «Te he estado observando. Tu dedicación al niño enfermo, tu discreción, tu inteligencia. No eres como las otras sirvientas». Se aproximó a ella examinando cada rasgo de su rostro, como si buscara algo particular. Clara permaneció inmóvil, aunque cada parte de su ser le imploraba huir. «Necesito un heredero», declaró súbitamente. «Un hijo que perpetúe el linaje de los Montemayor. Y he decidido que tú serás su madre». Las palabras resonaron como una sentencia. Clara sintió que el aire escapaba de sus pulmones. De todas las posibilidades que había imaginado esta propuesta, sobrepasaba cualquier escenario concebible. «Mi señor Yoko...» No logró entender, tartamudeó sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. «Es bastante simple», explicó él, dirigiéndose con paso firme hacia su escritorio, donde extendió un documento con movimientos precisos. «Te propongo un acuerdo. Me darás un heredero preferentemente varón. Como compensación recibirás protección de por vida, una residencia en los territorios del ducado y una pensión mensual que te garantizará una vida sin preocupaciones. El niño será reconocido como mi heredero legítimo». Clara escuchaba estupefacta cada palabra, golpeando su dignidad como un martillo implacable. «¿Y si me rehúso?», cuestionó sorprendiéndose de su propia osadía. El semblante del duque se tornó severo. «No estás en posición de rechazar mi oferta. Podrías encontrarte desempleada sin referencias con un pequeño enfermo que depende enteramente de ti. El invierno se aproxima y las calles son despiadadas para una mujer solitaria». La velada amenaza quedó suspendida en el aire entre ambos. Clara experimentó una tormenta de emociones entre la rabia y el temor. ¿Con qué derecho la instrumentalizaba así? ¿Cómo osaba reducirla a un simple medio para sus fines? Pero también, ¿qué alternativas tenía realmente? Y después, ¿qué inquirió esforzándose por controlar el temblor en su voz? «Me apartará del pequeño como si fuera un objeto prescindible». Algo se transformó en el semblante del duque, un atisbo de consideración. «No soy el villano que imaginas», respondió con cierta pesadumbre. «El niño conocerá la identidad de su madre. Podrás visitarlo, incluso participar en su educación siempre que comprendas tu posición. No busco una esposa Clara. Busco una madre para mi heredero». Se dirigió hacia la ventana dándole la espalda. «No requiero una respuesta inmediata. Tienes hasta el ocaso de mañana. Pero considera esto, te estoy ofreciendo más de lo que cualquier mujer de tu clase podría anhelar». Clara permaneció inmóvil asimilando cada palabra. Pensó en Tomás, en su total dependencia. Pensó en las gélidas noches venideras y en cómo el pequeño no resistiría sin atención apropiada.
Pensó en ella misma, en sus ilusiones destruidas en aquel medallón oculto bajo la tabla suelta de su alcoba. Acepto, pronunció finalmente, sorprendiendo al duque, que se volteó para observarla. Pero tengo condiciones. Una sonrisa sutil se dibujó en el rostro del hombre. Te escucho. El pequeño Tomás me acompañará a donde yo vaya. Recibirá la misma educación y atención médica que recibiría un hijo de su propia sangre. Y deseo aprender a leer y escribir apropiadamente. Felipe la observó con una mezcla de asombro y fascinación. ¿Ya sabes leer? Clara asintió, revelando involuntariamente uno de sus secretos más guardados. Fascinante, murmuró él. Tus condiciones son razonables. Añadiré una cláusula adicional al acuerdo. Se aproximó nuevamente hacia ella, esta vez con pasos más delicados. Hay algo más que debes conocer. Este acuerdo implica intimidad entre nosotros. Comenzando mañana al anochecer, si aceptas. Clara sintió el rubor ascender por sus mejillas. Comprendía perfectamente la implicación, pero escucharlo tan directamente la desconcertó. Necesito tu respuesta ahora mismo, demandó él, su voz mezclando autoridad con un toque de súplica. En ese instante, Clara tomó la decisión que alteraría el rumbo de sus vidas. No fue únicamente por supervivencia, aunque eso pesaba considerablemente. Fue también por una inexplicable conexión que percibía hacia este hombre solitario y atormentado. Una curiosidad inexplicable. Acepto, pronunció finalmente, sellando su destino con esas palabras. La recámara ducal resplandecía con numerosas velas cuando Clara ingresó la noche siguiente. Alguien había distribuido pétalos de rosa sobre la majestuosa cama con dosel, y una botella de vino descansaba junto a 2 copas de cristal finamente tallado. Estos detalles, destinados a crear un ambiente romántico, solo aumentaron su inquietud. Clara portaba un camisón de seda blanca que el duque había enviado a su habitación esa misma tarde, junto con una nota que simplemente indicaba: a las 10. La prenda, demasiado delicada y reveladora para su gusto, la hacía sentir desprotegida y vulnerable. Felipe la aguardaba sentado en un sillón junto al fuego, vistiendo una bata de terciopelo azul oscuro. Al verla, se incorporó y la examinó detenidamente con una mirada que Clara no logró descifrar. ¿Era deseo, aprobación, o quizás algo más profundo y complejo, luces extraordinaria? Susurró con voz áspera mientras se acercaba para ofrecerle una copa de vino. Esto ayudará a calmar la tensión. Clara tomó la copa, pero apenas la rozó con sus labios. Necesitaba mantener su mente despejada para lo que estaba por acontecer. Podemos comenzar ahora mismo si es tu deseo, sugirió él, interpretando su silencio como ansiedad por concluir el asunto. Respondió ella con una determinación que la sorprendió incluso a sí misma. Después, suavizando su tono, agregó: me gustaría conocerle mejor, mi señor. Si vamos a engendrar vida juntos, debería saber más de usted que los rumores que circulan por los pasillos del castillo. Felipe pareció desconcertado por su atrevimiento, pero luego esbozó una leve sonrisa. ¿Qué deseas saber? Son los rumores sobre la duquesa. La pregunta flotó entre ellos como una daga afilada. Clara contuvo el aliento, temiendo haber cruzado un límite peligroso. Para su asombro, Felipe no mostró ira. En su lugar, sus hombros se desplomaron sutilmente, y su rostro reflejó una melancolía que parecía emerger desde lo más recóndito de su alma. No contestó al fin. No la asesiné, la amaba a pesar de nuestras diferencias. Isabel padecía en secreto una dolencia del corazón que ocultó a todos, incluso a mí. Se negaba a ser vista como frágil o inadecuada para su posición. La noche de su muerte, habíamos discutido ciertamente sobre nuestra falta de herederos. Me marché furioso a cabalgar hacia Calmarm. Al regresar la encontré. Su voz se quebró, y bebió largamente de su copa antes de proseguir. Nadie quiso creerme. Era más conveniente pensar que el gélido duque de Montemayor había eliminado a su esposa estéril para buscar una nueva. La verdad raramente resulta tan cautivadora como la mentira. Clara sintió una punzada de compasión. Instintivamente extendió su mano y rozó su brazo en señal de consuelo. Felipe contempló su mano como si fuera una reliquia preciosa y enigmática.
¿Por qué confías en mi palabra?», inquirió con genuina perplejidad. Sus ojos, contestó ella con sencillez, muestran sufrimiento, no la sombra de la culpa. El ambiente en la habitación experimentó una transformación sutil. La tensión carnal que había flotado entre ellos desde el inicio se convirtió en algo más profundo, más íntimo. 5 años, susurró él con voz quebrada. 5 años sumido en la más absoluta soledad. No únicamente privado del calor de una mujer, sino también de conversaciones honestas, de miradas libres de prejuicios. Clara comprendió en ese instante que compartían una misma herida. Ambos conocían la soledad. Ambos guardaban secretos en lo profundo de su ser. Ambos ansiaban algo que sus circunstancias les negaban. Yo también conozco bien esa soledad, admitió ella. Ser invisible tiene ese efecto particular. Nadie se detiene a preguntar a una sirvienta sobre sus pensamientos o anhelos. Felipe se aproximó más esta vez, movido por un interés genuino. ¿Y cuáles son tus sueños, Clara Mendoza? La pregunta la sorprendió gratamente. Jamás nadie había mostrado interés por sus aspiraciones. Sueño con explorar el mundo a través de las páginas de los libros, con comprender los misterios de la vida, con educar a Tomás para convertirlo en un hombre de bien, y con encontrar mi lugar en el mundo, un verdadero hogar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tejiendo un lazo invisible e inesperado entre ambos. Cuando Felipe finalmente la besó, no fue el beso calculado de un acuerdo formal. Fue el beso de quien descubre maravillado que hay sentimientos más profundos que el simple deseo de un heredero. Esa noche, en la intimidad del lecho ducal, los títulos y las posiciones sociales se desvanecieron. Fueron simplemente dos almas descubriéndose mutuamente, compartiendo vulnerabilidades ocultas. Y mientras Clara reposaba sobre su pecho, Felipe comprendió que algo fundamental había cambiado. Lo que comenzó como un frío acuerdo se había transformado en el transcurso de una noche, en algo que aún no se atrevía a nombrar. Las semanas posteriores transcurrieron en una peculiar dualidad para Clara. Durante el día proseguía con sus tareas cotidianas, esquivando las miradas indiscretas de los sirvientes que empezaban a percatarse de sus escapadas nocturnas a las habitaciones del duque. Por las noches, se sumergía en un universo distinto donde las diferencias sociales se desvanecían entre diálogos profundos y encuentros apasionados que la asombraban por su ardor. Una noche, mientras Felipe descansaba, Clara divisó un cofre de madera labrada parcialmente oculto bajo el escritorio. La curiosidad venció a la sensatez. Lo abrió sigilosamente, hallando en su interior un conjunto de misivas atadas con una cinta de color negro. La primera carta, datada 3 meses antes del fallecimiento de la duquesa Isabel, llevaba la firma de un tal conde de Valdemora y contenía sutiles amenazas sobre consecuencias desafortunadas si el duque insistía en indagar sobre determinadas operaciones financieras. La segunda, más directa, advertía que accidentes fatales suceden a quienes no mantienen el silencio. ¿Qué crees que haces?, la voz de Felipe la sobresaltó. Se encontraba en el marco de la puerta con el semblante crispado de furia. «Perdóneme», tartamudeó Clara soltando las cartas. No intentaba husmear en sus asuntos personales, buscar información para utilizarla en su contra. La acusación en su tono era afilada como una navaja. «No», protestó ella con firmeza. «Jamás haría algo así. Pero estas cartas parecen indicar que alguien deseaba perjudicarle a usted o a la duquesa». El rostro de Felipe se transformó la ira cediendo ante un cansancio infinito. Se desplomó en el borde del lecho. El conde de Valdemora y sus cómplices desviaban fondos reales, usando propiedades del ducado como aval. Isabel lo descubrió casualmente al revisar la contabilidad. Iniciamos una investigación discreta, pero alguien debió alertarles. Clara se aproximó con cautela, sentándose a su lado. «Piensa que ellos estuvieron implicados en la muerte de su esposa. Lo he sospechado durante años, pero nunca logré demostrarlo». El galeno insistió en que fue su dolencia cardíaca. «Y sin evidencias tangibles, mis sospechas sonarían como los delirios de un hombre desesperado por limpiar su nombre». Clara meditó por un momento.
Se incorporó, caminó hacia la chimenea y avivó los tizones que apenas ardían. «Hay algo que necesito mostrarte», pronunció adoptando por primera vez un trato más cercano entre ellos. «Pero debo ir a mi alcoba para recuperarlo». Después de 30 minutos, Clara regresó sosteniendo un pequeño bulto envuelto en tela de lino. Con delicadeza lo desenvolvió dejando al descubierto un medallón y una misiva sellada que su progenitora le había encomendado. Mi madre me confió esto en su lecho de muerte. Me reveló que mi padre era un noble exiliado por enfrentarse al monarca anterior. Jamás me atreví a abrir la carta aguardaba. Ni siquiera sé qué estaba aguardando. Felipe observó el medallón con asombro creciente. Este emblema corresponde a la familia Mendoza de Santillana. Sin embargo, la línea principal se extinguió hace años cuando el último heredero fue acusado de traición, y sus ojos se iluminaron con repentina comprensión. Tu madre se llamaba Elena. Clara quedó atónita. ¿Cómo lo sabes, Diego de Mendoza? El noble desterrado era el primo de mi padre. Antes de partir al destierro le confesó a mi padre que había dejado encinta a una joven llamada Elena, hija de un mercader de telas. Mi padre intentó encontrarla, pero había desaparecido sin dejar rastro. Con dedos temblorosos, Clara rompió el sello de la carta y comenzaron a leerla juntos. Las palabras de su madre corroboraban la revelación de Felipe, añadiendo un detalle fundamental. El conde de Valdemora había sido uno de los principales artífices de las acusaciones falsas contra su padre. El mismo individuo, susurró Felipe, mientras la incredulidad se transformaba en fría resolución. El mismo hombre que probablemente asesinó a mi esposa también destruyó a tu familia. Clara sintió que las piezas de un enigma invisible finalmente cobraban sentido. No es casualidad que acabara sirviendo en su castillo, ¿verdad? Mi padre debió organizarlo antes de fallecer. Siempre cargó con la culpa de no haber defendido mejor a Diego. Se contemplaron mutuamente con una mirada renovada, reconociendo el vínculo invisible que había entrelazado sus destinos desde mucho antes de que pudieran comprenderlo. «¿Hay más?», prosiguió Felipe, dirigiéndose hacia un compartimento oculto en la pared, donde resguardaba documentación crucial. Durante años he estado acumulando evidencias contra Valdemora y sus colaboradores, pero me faltaba un elemento esencial para establecer una conexión directa con sus actividades ilegales. Desplegó diversos documentos sobre la cama. Registros de propiedades, movimientos financieros sospechosos, declaraciones sin firma. Con la confirmación de tu linaje y este vínculo entre nuestras familias, tenemos una razón adicional que explica por qué Valdemora deseaba silenciar a Isabel y desacreditarme, especialmente si conectamos estas pruebas con las misivas amenazantes. Clara completó el razonamiento. Podríamos no solo restaurar tu reputación, sino también hacer justicia por mi padre y posiblemente por la duquesa Isabel. Esa noche, mientras colaboraban organizando documentos y estableciendo conexiones, algo fundamental se transformó entre ellos. Ya no eran meramente un noble y su sirvienta unidos por un acuerdo conveniente. Se habían convertido en aliados de una causa común, vinculados por un pasado compartido y cada vez más por sentimientos inesperados para ambos. Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a filtrarse por las cortinas de brocado, Clara tomó una resolución. «Te ayudaré a restaurar tu honor», afirmó con determinación. «Y juntos lograremos que el conde de Valdemora y sus cómplices respondan por sus acciones contra nuestras familias». Felipe tomó su mano y la besó con devoción. «Eres extraordinaria, Clara Mendoza de Santillana. Mucho más de lo que imaginé al proponerte este acuerdo». Lo que ninguno expresó, pero ambos comenzaban a percibir, era que el vínculo que se forjaba entre ellos trascendía la venganza o la justicia. Era algo más profundo, más inquebrantable, un lazo que ni las rígidas normas sociales de la época podrían disolver. La biblioteca del castillo. Un majestuoso espacio de techos elevados y estanterías interminables, que parecían tocar el firmamento, se transformó en el santuario privado de Clara y Felipe. En ese lugar, resguardados por el mutismo y la discreta compañía de antiguos volúmenes,
Invertían largas horas investigando, trazando planes, y con creciente frecuencia, simplemente disfrutando de su mutua presencia. Felipe encontró en Clara una inteligencia vivaz y penetrante que devoraba conocimientos con extraordinaria facilidad. La instruyó en historia, literatura, e incluso en los fundamentos jurídicos que gobernaban las propiedades nobiliarias. Ella, en reciprocidad, le reveló una perspectiva fresca del mundo libre de los prejuicios y limitaciones que habían caracterizado su formación aristocrática. «Jamás pensé que enseñar me proporcionaría tanto gozo», admitió Felipe una tarde, mientras contemplaba a Clara examinando un plano del ducado. «Mi padre sostenía que compartir sabiduría con las clases inferiores erosionaba el orden establecido». Clara alzó la mirada del documento esbozando una sonrisa cargada de ironía. «Y sin embargo aquí nos encontramos conspirando unidos contra ese mismo orden». Fue durante uno de estos encuentros cuando Clara experimentó los primeros indicios. Un repentino vértigo la forzó a buscar apoyo en la mesa de roble. Felipe se precipitó hacia ella, su semblante revelando profunda inquietud. «No es nada», aseguró ella, «solo cansancio». Pero cuando el episodio se repitió en días posteriores, acompañado de malestares matutinos, ambos comprendieron la situación. El heredero que habían pactado engendrar estaba en camino. La confirmación proporcionada por el galeno personal del duque desencadenó un torbellino de sentimientos contradictorios. Júbilo, aprensión, ilusión, desasosiego. Felipe, desafiando todo pronóstico, reaccionó con una dicha casi pueril. Esa noche, en la intimidad de sus aposentos, posó una mano temblorosa sobre el vientre a un plano de Clara. «Mi hijo», susurró, evidenciando que lo surgido entre ellos había trascendido enormemente el pacto inicial. Sin embargo, la realidad exterior pronto comenzó a infiltrarse en su burbuja de felicidad compartida. La noticia del embarazo se propagó velozmente entre el personal del castillo. Las miradas de desdén hacia Clara se multiplicaron día tras día. «Cortesana afortunada», murmuraban a sus espaldas con malicia. «Caza fortunas». Felipe, percibiendo el deterioro en el trato hacia ella, tomó medidas discretas pero contundentes. Procedió a despedir a los sirvientes más hostiles y estableció con firmeza que cualquier manifestación de irrespeto hacia Clara tendría graves consecuencias. Dispuso la preparación de una suite en el ala oriental del castillo tradicionalmente destinada a la familia directa y ordenó el traslado inmediato de Clara. «No está en mis manos evitar los rumores», le confesó una noche mientras compartían la cena junto al calor de la chimenea. «Pero sí puedo garantizar que nadie en este castillo olvide que llevas en tu vientre al próximo heredero de Montemayor». Clara valoraba profundamente sus gestos protectores, aunque era consciente de que el verdadero desafío surgiría cuando su estado fuera anunciado formalmente ante la nobleza local. Felipe había retrasado ese momento concentrando sus esfuerzos en recopilar evidencias contra el conde de Valdemora y sus aliados. Conforme su vientre se expandía, el amor entre ellos también crecía exponencialmente. Ya no se trataba únicamente de atracción física o afinidad intelectual. Se había convertido en un sentimiento más hondo, más auténtico. Durante las noches, cuando las defensas se desvanecían y las apariencias se abandonaban, compartían temores y anhelos nunca antes revelados. «En ocasiones temo que todo esto sea una ilusión», susurró Clara una noche refugiada en el pecho de Felipe. «Que al despertar vuelva a ser la sirvienta invisible y tú el duque inalcanzable». Felipe la abrazó con mayor intensidad. «Si esto es una ilusión, es la primera en muchos años que deseo perpetuar». Mientras tanto, el pequeño Tomás prosperaba bajo el nuevo régimen. Felipe, fiel a su palabra, había designado un preceptor para el niño y garantizado la mejor atención médica. La mejoría en su salud resultó evidente. Sus mejillas antes descoloridas adquirieron vitalidad y sus ojos resplandecían con renovado entusiasmo y alegría. «El pequeño te venera», observó Clara una tarde mientras contemplaba a Felipe, instruyendo a Tomás en sus primeras lecciones de equitación en el patio central del castillo. «Y yo a él», contestó con naturalidad.
Me veo reflejado en él cuando tenía su edad antes de que el peso del ducado me abrumara. Fue en ese preciso instante, al presenciar la dulzura con que trataba a un niño, que no compartía su linaje, cuando Clara comprendió con absoluta claridad que se había enamorado perdidamente de este hombre enigmático y perturbado. Un amor que desafiaba las convenciones sociales, pero que había germinado inesperadamente en el terreno árido de un acuerdo práctico. Lo que ambos ignoraban era que mientras ellos cultivaban su delicada dicha entre los muros del castillo, fuerzas siniestras se congregaban en el exterior. El conde de Valdemora había sido informado sobre el embarazo de Clara y la inusitada devoción que el duque le profesaba. Información que pretendía emplear para acabar definitivamente con Felipe de Montemayor y, por extensión, con la mujer que llevaba en su vientre a su heredero. El majestuoso salón del castillo de Albarracín, sellado durante años después del fallecimiento de la duquesa Isabel, había sido renovado y acondicionado para la celebración. Los candelabros de plata reluciente bañaban de luz los antiguos muros de piedra, mientras los pendones con el blasón de los Montemayor se mecían con elegancia bajo la bóveda del techo. Era el primer evento formal que el duque organizaba en un lustro, y el motivo no podía resultar más polémico. La presentación formal de Clara en su 8º mes de embarazo, como la futura madre del heredero. Clara engalanada con un suntuoso vestido de terciopelo verde esmeralda, que acentuaba su avanzado estado, permanecía al lado de Felipe junto a la escalinata principal, dando la bienvenida a los invitados. Su semblante reflejaba una calma que contrastaba con la agitación que sentía por dentro. Cada noble que besaba su mano lo hacía con una sonrisa fingida. Cada dama que realizaba una reverencia susurraba comentarios venenosos al alejarse. La antigua sirvienta escuchó cuando la marquesa de Fuensanta murmuró: ¿Quién puede saber cuántas camas visitó antes de conquistar la del duque? Felipe, notando su inquietud, le apretó suavemente la mano. «Coraje, mi amor», murmuró para que solo ella lo escuchara. «Esta noche es solo el comienzo». La tensión se intensificó con la aparición del conde de Valdemora. Un hombre robusto de aproximadamente 60 años, con ojos diminutos y sagaces como los de un cazador, besó la mano de Clara con una sonrisa que le provocó un escalofrío. «¡Qué sorpresa tan inesperada, Excelencia!», comentó dirigiéndose a Felipe. «El servicio dice que la señorita tiene un don especial para atender a los enfermos. Sus cuidados han sido excepcionalmente eficaces». Felipe mantuvo la compostura aunque Clara percibió la tensión en los músculos de su brazo. «La señorita Mendoza posee numerosos talentos, con de algunos de los cuales tendrá el privilegio de descubrir esta noche». La cena se desarrolló en una atmósfera de cortesía artificial. Clara, ubicada a la derecha de Felipe, en el extremo principal de la mesa, mantuvo su compostura frente a las miradas desdeñosas y los susurros apenas disimulados. Al momento de los brindis, Felipe se incorporó su presencia imponente, silenciando a los comensales. «Agradezco a todos su asistencia esta noche», declaró con voz serena pero autoritaria. «Tras años de aislamiento he decidido que es momento de contemplar el porvenir. Un porvenir que incluye un heredero para el ducado de Albarracín». Se detuvo brevemente observando a cada uno de los presentes. «Algunos se cuestionarán mi elección de la señorita Mendoza como madre de mi hijo. La respuesta es sencilla: he encontrado en ella la sabiduría, el temple y la grandeza de espíritu que anhelo para mi descendencia». Un murmullo inquieto recorrió la mesa. Felipe alzó su copa. «Les invito a brindar por Clara Mendoza, quien pronto dará vida al próximo duque de Albarracín y a quien tengo el privilegio de anunciar como mi futura esposa». El anuncio provocó conmoción general. Nadie anticipaba una declaración matrimonial. La propia Clara miró a Felipe con sorpresa, pues jamás habían contemplado oficializar su vínculo de tal manera. La condesa Victoria, esposa de Valdemora, y reconocida por su malicia, rompió el silencio. «¡Qué conmovedor, Excelencia! Aunque me pregunto si la nobleza española está preparada para aceptar a una sirvienta como duquesa, particularmente una de origen tan incierto». Felipe respondió con una sonrisa gélida. «El linaje de la señorita Mendoza podría asombrar la condesa. De hecho, tengo entendido que su difunto esposo conoció bien al padre de Clara».
El semblante de la condesa perdió color momentáneamente, pero se recompuso con presteza. Fascinante. Quizás deberíamos examinar estos intrigantes descubrimientos genealógicos en privado, Excelencia. Poseo cierta información que podría interesarle. La amenaza velada quedó suspendida en el ambiente. Clara experimentó un dolor agudo en el vientre y se llevó instintivamente la mano al abdomen. Felipe, atento a cada uno de sus gestos, lo percibió de inmediato. ¿Estás bien?, murmuró con evidente preocupación. Una breve punzada la tranquilizó. El pequeño está inquieto esta noche, pensó. La velada finalizó envuelta en una atmósfera tensa mientras los invitados se dispersaban por el salón para el baile. La condesa Victoria se aproximó a Clara, quien reposaba en un sillón alejado. «Qué conmovedor espectáculo has orquestado, querida», pronunció con fingida amabilidad. «Pero no te hagas ilusiones. Conozco tu secreto y cuando mi esposo lo revele, ni el afecto del duque podrá protegerte». Antes de que Clara pudiera articular respuesta, la condesa se retiró con un susurro de telas lujosas. Felipe, que había estado vigilando la interacción desde la distancia, se acercó presuroso. «¿Qué te ha dicho?», inquirió con premura. Clara repitió las palabras de la condesa sintiendo el temor apoderarse de su ser. «Felipe, sospecho que conocen algo que podría separarnos». Él entrelazó sus manos con las de ella. «Nada ni nadie logrará alejarnos, te lo prometo. Tenemos evidencia suficiente contra Valdemora. Mañana mismo la presentaré al Consejo Real». Pero el destino guardaba otros designios. Esa misma noche, mientras los últimos invitados partían, Clara notó un líquido tibio deslizándose por sus piernas. Su semblante se tornó pálido de horror. Felipe susurró con voz quebrada. «El bebé se adelanta». La lluvia golpeaba con furia los ventanales del castillo, presagiando la tormenta que se desataba en su interior. Los gritos de Clara resonaban por los corredores, mientras las parteras y el médico trabajaban frenéticamente en la alcoba principal. El parto se había complicado. El bebé venía en posición invertida y Clara perdía sangre aceleradamente. Felipe, obligado a permanecer fuera, deambulaba incesantemente como una fiera enjaulada. Cada grito de dolor atravesaba su corazón como una daga afilada. El pequeño Tomás, acurrucado en una esquina, contemplaba con mirada temerosa al hombre que se había transformado en su figura paterna. «Clara va a morir», soltó el niño con esa sinceridad descarnada propia de la niñez. Felipe se quedó paralizado al escuchar materializado en palabras su mayor temor. Se arrodilló ante el pequeño, esforzándose por mantener la serenidad. «No, Tomás. Clara es más fuerte que todos nosotros juntos. Ella y el bebé saldrán adelante». Sin embargo, cuando el médico emergió de la habitación con expresión sombría y las manos teñidas de sangre, Felipe sintió que el tiempo se detenía. «La situación es grave». «Excelencia», comunicó el galeno con tono solemne. «Hemos logrado extraer al bebé, un varón que goza de buena salud. Pero la madre ha sufrido una pérdida considerable de sangre. He aplicado todos mis conocimientos, sin embargo». «Supere sus límites», bramó Felipe, sujetando con fuerza la chaqueta del médico. «Sálvela. Emplee cualquier método, cualquier medicina. Le compensaré con lo que solicite». El médico, habituado al trato con la aristocracia, conservó la calma. «Existe un tratamiento experimental, Excelencia. Riesgoso, pero podría dar resultado. Necesito su consentimiento». «Lo tiene. Haga lo necesario». Mientras el doctor retornaba a la alcoba, Felipe se desplomó en un asiento, abrumado por la gravedad del momento. Por primera vez desde el fallecimiento de su esposa, las lágrimas fluían sin control por sus mejillas. «No puedo perderla», susurró para sí. «No ahora que al fin he hallado el amor verdadero». Las horas transcurrieron con angustiante lentitud. El castillo entero parecía contener el aliento, aguardando noticias. Al fin, después de medianoche, el médico reapareció, esta vez con una tenue sonrisa esperanzadora. «Ha resultado, Excelencia. La señorita Mendoza está estable, debilitada, pero fuera de riesgo inmediato». Felipe sintió que sus piernas flaqueaban de alivio. «Puedo verla. Y el niño pronto».
Ambos necesitan reposo. Clara yacía inmóvil entre las sábanas blancas, su palidez rivalizando con la tela, pero sus ojos cobraron vida al ver a Felipe cruzar el umbral. Junto a ella, en una cuna improvisada, descansaba un pequeño bebé de cabello oscuro perfecto en su diminuta existencia. Felipe se aproximó con delicadeza tomando la mano de Clara entre las suyas y depositando un beso reverente. «Creí que te perdía», murmuró con la voz entrecortada. «Ah». Ella esbozó una débil sonrisa evidentemente agotada. «No me alejaré de tu lado. Aún nos queda mucho camino por recorrer». Felipe dirigió su mirada hacia su hijo maravillado ante el milagro de la vida nueva. «Es hermoso», susurró rozando suavemente la mejilla del recién nacido. «Igual que su madre». Fernando, pronunció Clara con voz tenue. «Deseo llamarlo Fernando como tu padre». Felipe asintió sobrecogido por la emoción. En ese instante, arrodillado junto al lecho donde reposaban los dos seres que habían dado nuevo significado a su existencia, realizó algo que no había hecho desde su infancia. Oró fervientemente agradeciendo por el regalo recibido, jurando protegerlos con su propia vida si fuese necesario. La serenidad del momento se vio interrumpida por la abrupta entrada del mayordomo, visiblemente perturbado. «Excelencia, disculpe la intromisión», anunció con tensión. «Pero el conde de Valdemora y la Guardia Real aguardan en la entrada. Exigen su presencia inmediata». Felipe sintió que se le helaba la sangre. La Guardia. ¿Con qué derecho portan una orden real, excelencia? Acusan a la señorita Mendoza de impostura y fraude, y a usted de complicidad. Clara intentó incorporarse el terror reflejado en su mirada. Felipe, los documentos. Las pruebas contra Valdemora. ¿Están seguros? La tranquilizó mientras su mente analizaba frenéticamente las opciones. Descansa, resolveré esto. Besó su frente y la del bebé. Luego se irguió con toda la nobleza de su linaje. Les recibiré en el despacho dentro de 10 minutos, y que alguien vaya a buscar al notario real del pueblo inmediatamente. Es urgente su presencia. Mientras se encaminaba a confrontar a sus adversarios, Felipe era consciente de que había llegado el momento crucial. La estratagema que Valdemora había orquestado parecía impecable. Atacar en su momento más vulnerable, aprovecharse de la autoridad de la corona para legitimar sus acusaciones. Sin embargo, el conde había cometido un error imperdonable. Había subestimado la determinación de Felipe por salvaguardar a su nueva familia. En el despacho ante los documentos que podrían ser su salvación o su condena, Felipe tomó una resolución inquebrantable. Esta ocasión no permitiría que le arrebataran lo que más amaba. Esta vez combatiría empleando todos los recursos a su alcance. Y mientras la tormenta seguía golpeando con furia los ventanales de la fortaleza, la contienda por el destino de los Montemayor estaba por iniciarse. El despacho ducal, tradicionalmente un refugio de serenidad, se había transformado en un campo de batalla dialéctico. El conde de Valdemora, escoltado por 2 guardias reales, sostenía un pergamino con el sello real, mientras exhibía una sonrisa victoriosa apenas contenida. «Lamento profundamente esta situación, excelencia», pronunció con fingida compasión. «Víctima de una farsante que pretende ser descendiente de la noble casa de Mendoza de Santillana. Su Majestad está sumamente preocupado por la legitimidad del heredero recién nacido». Felipe, sentado tras su escritorio con una serenidad que asombró a todos, incluido a sí mismo, observaba al conde como quien examina a una alimaña particularmente repulsiva. Resulta peculiar, conde, que su interés por la genealogía de la señorita Mendoza emerja precisamente ahora cuando estábamos por presentar ciertas evidencias al Consejo Real. Valdemora empalideció momentáneamente, pero se recompuso con presteza. «Desconozco a qué evidencia se refiere, pero tengo aquí documentos que prueban que la auténtica línea de Mendoza de Santillana se extinguió por completo. Esta mujer es una impostora que se ha aprovechado de su fragilidad emocional». En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió de par en par, revelando una presencia inesperada. Martín, un veterano jardinero que había dedicado décadas de servicio al castillo, avanzaba apoyándose en su bastón,
pero sus ojos resplandecían con una intensidad inquebrantable. «Perdone la intromisión, Excelencia», pronunció el anciano con voz temblorosa pero resuelta. Pero al enterarme de la presencia del conde supe que era imperativo hablar. Valdemora dirigió una mirada despectiva al anciano. «¿Qué significa esta interrupción, Montemayor, un simple sirviente osando interrumpir asuntos de Estado?» Felipe con un gesto sereno indicó a Martín que prosiguiera. El anciano se irguió tanto como su edad se lo permitía. «Yo estaba presente la noche del fallecimiento de la duquesa Isabel», reveló. «Observé al conde abandonar sus aposentos momentos antes del hallazgo de su cuerpo. Portaba guantes a pesar del calor estival y su comportamiento denotaba nerviosismo. Un silencio absoluto invadió la estancia. Los guardias reales intercambiaron miradas desconcertadas. «Esto es completamente ridículo», protestó Valdemora mientras un tic nervioso se manifestaba en su ojo izquierdo. «Son solo desvaríos de un anciano senil. La duquesa falleció por causas naturales». El médico lo certificó. El mismo Galeno que curiosamente recibió una cuantiosa donación para su hospital poco después. Interrumpió una nueva voz. Todos giraron hacia la entrada donde Clara, pálida pero resuelta, se sostenía en el marco. A pesar de su debilidad física, emanaba una fortaleza interior inquebrantable. «No deberías haberte levantado», murmuró Felipe acudiendo prestamente a sostenerla. «Era necesario que viniera», respondió ella enfrentando directamente a Valdemora. «Para confrontar al hombre que destruyó a mi padre y que intentó hacer lo mismo con el hombre que amo». Felipe la acompañó hasta un sillón cercano, antes de dirigirse a su escritorio de donde extrajo un cofre metálico. Lo abrió con una diminuta llave que portaba colgada al cuello extrayendo un conjunto de documentos cruciales. «Poseemos todas las evidencias, conde. Cartas con su firma donde amenaza explícitamente a la duquesa Isabel tras ella descubrir sus malversaciones. Declaraciones firmadas de mercaderes que fueron coaccionados para participar en sus esquemas fraudulentos». Y entonces extrajo un documento histórico preservado con meticuloso cuidado. La certificación matrimonial entre Diego de Mendoza y Elena Velasco, celebrada en secreto previo a su exilio. Y el registro de nacimiento de su descendiente Clara Mendoza de Santillana, heredera legítima del linaje. Los guardias reales, visiblemente perturbados, alternaban sus miradas entre Felipe y el conde cuyo semblante había adquirido una palidez mortecina. «Esto es una falsificación», tartamudeó Valdemora, aunque su voz carecía ya de toda convicción. En ese preciso instante, el notario real irrumpió apresuradamente seguido por el capitán de la Guardia del Pueblo. El notario, tras un minucioso examen de los documentos presentados por Felipe, confirmó su legitimidad con evidente asombro. «Los sellos y las rúbricas son auténticos, Excelencia. Según esta documentación, la señorita Clara es indiscutiblemente la última heredera del linaje Mendoza de Santillana». El capitán, aproximándose al conde con semblante severo, declaró: «Conde de Valdemora, por orden real. Queda detenido por falsificación de documentos oficiales, fraude al Tesoro Real y presunto homicidio de la duquesa Isabel de Montemayor». Valdemora, contemplando el desmoronamiento de su imperio, ejecutó una última maniobra desesperada. Desenvainó una daga oculta en su manga y arremetió contra Clara. Felipe, anticipando el ataque, se interpuso sufriendo un corte superficial en el brazo antes que los guardias sometieran al conde, mientras escoltaban a Valdemora, quien vociferaba amenazas e improperios. Clara se aproximó a Felipe, examinando angustiada su herida. «Es apenas un rasguño», la tranquilizó él, estrechándola con firmeza. «Todo terminó, mi amor. Por fin terminó». El notario real, visiblemente impactado por los acontecimientos, se aclaró la garganta. «Excelencia, considerando las circunstancias actuales y la autenticidad verificada de la señorita Mendoza, no existe impedimento jurídico para la celebración del matrimonio. De hecho, sería la decisión más acertada para garantizar la posición del heredero». Felipe dirigió su mirada hacia Clara, una interrogante silenciosa reflejada en sus ojos, y ella respondió con una sonrisa mientras lágrimas de alegría
y alivio surcaban sus mejillas. Siempre tuve la certeza de que mi lugar estaba en alguna parte, murmuró. Y ese lugar resultó ser junto a ti. La capilla del castillo que había permanecido en soledad durante años, brillaba ahora bajo la luz de innumerables velas. Los vitrales meticulosamente restaurados para este momento especial tamizaban la luz del alba proyectando un espectáculo multicolor que bailaba sobre las antiguas paredes de piedra. Guirnaldas de flores, en tonos blancos y azules, representando los colores de las casas Montemayor y Mendoza, engalanaban cada pilar y asiento. Clara recorría el pasillo central con paso decidido, aunque su corazón palpitaba con intensidad. Su vestido de seda color marfil de elegante simplicidad hacía juego con la majestuosa tiara de los Mendoza rescatada por Felipe de las Bóvedas Reales. En sus brazos sostenía al pequeño Fernando de solo 3 meses ataviado con el traje bautismal heredado por generaciones de Montemayor. Felipe aguardaba ante el altar su rostro radiante de una felicidad que muchos pensaron jamás volvería a experimentar. A su costado, el pequeño Tomás, ahora oficialmente bajo su tutela, custodiaba los anillos con infantil dignidad. La ceremonia, aunque íntima, fue profundamente significativa. Además del personal del castillo, asistieron dignatarios de las principales casas nobles, muchos de los cuales habían modificado su opinión sobre el duque tras la caída del conde de Valdemora. También se encontraban presentes campesinos y mercaderes locales, una decisión revolucionaria que evidenciaba la nueva perspectiva que Clara y Felipe habían forjado para el futuro del ducado. Por la autoridad que me otorga la corona y la Santa Madre Iglesia, os declaro unidos en matrimonio duque y duquesa de Albarracín, pronunció solemnemente el obispo, quien había realizado el viaje desde Madrid, específicamente para presidir la ceremonia. Cuando Felipe besó a Clara, un aplauso espontáneo resonó por toda la capilla, rompiendo el protocolo tradicional, pero capturando perfectamente el espíritu de transformación que ahora envolvía al castillo. La celebración subsiguiente, que tuvo lugar en los jardines renovados, fue un verdadero homenaje a la vida y al renacimiento. Felipe, sosteniendo con orgullo a su hijo, se dirigió a los presentes con una emotividad que pocos le habían conocido antes. Durante años existí entre sombras, consumido por el dolor y la soledad. Pensé que mi destino era permanecer aislado y que el linaje de los Montemayor se extinguiría conmigo. Pero el destino, o quizás una fuerza superior, había trazado un camino diferente. Contempló a Clara con devoción antes de proseguir. En Clara no solo hallé a la madre de mi heredero, sino a mi igual, mi compañera, mi guía en la oscuridad. Unidos, hemos determinado convertir el ducado de Albarracín en un territorio donde el mérito supere al linaje, donde la justicia prevalezca sobre el privilegio. Procedió entonces a revelar una serie de cambios que asombraron a la nobleza presente. La instauración de educación gratuita para los niños del ducado, la disminución de cargas tributarias a los campesinos, el acceso público a la biblioteca del castillo, sin distinción social. Mientras los invitados se dispersaban hacia el banquete, Clara y Felipe se retiraron brevemente a su espacio predilecto del jardín, un pequeño cenador rodeado de rosas blancas. ¿Crees que lograremos nuestro propósito?, inquirió ella, aludiendo a sus ambiciosos planes. Estamos desafiando siglos de tradición. Felipe entrelazó su mano con la de ella, besando delicadamente la alianza que ahora resplandecía en su dedo. No será sencillo, enfrentaremos oposición, críticas e incluso amenazas. Pero si hemos logrado superar cada obstáculo hasta ahora, podremos vencer cualquier desafío que se presente. Clara esbozó una sonrisa mientras observaba a Tomás, quien jugaba felizmente con otros pequeños mientras una nodriza cuidaba atentamente al pequeño Fernando. Jamás pensé que mi vida tomaría este rumbo cuando acepté tu propuesta aquella noche. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él con un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Ni por un instante, respondió ella con convicción. Aunque iniciamos con un acuerdo nacido de la necesidad, hemos edificado algo infinitamente más valioso, una familia cimentada en el amor y el respeto mutuo.
Felipe la atrajo hacia sí besándola con una dulzura que contrastaba con la pasión que aún ardía entre ellos. «Te juro que cada día me esforzaré por ser merecedor del regalo que me has otorgado, una segunda oportunidad para vivir, para amar, para construir un legado que llene de orgullo a nuestros hijos». Mientras volvían a la celebración donde nobles y campesinos compartían mesa en una escena inimaginable, apenas unos meses atrás Clara comprendió que habían iniciado algo más trascendental que ellos mismos. Una transformación que, como las ondas en un estanque, se propagaría mucho más allá de los muros del castillo de Albarracín, y así bajo el sol resplandeciente de un nuevo amanecer. El duque Felipe de Montemayor y su esposa Clara Mendoza de Santillana comenzaron a escribir un nuevo capítulo en la historia de su linaje. Un capítulo donde el amor había vencido al deber, donde las barreras sociales se habían desvanecido ante la fuerza de dos corazones, destinados a encontrarse, y donde un acuerdo que comenzó en la oscuridad había florecido en la luz de un amor verdadero y eterno.